Bueno, la explicación más extensa que ofrece Santo Tomás sobre la omnipresencia de Dios se encuentra en su síntesis de juventud, en el comentario de las sentencias, y que es básicamente la que vamos a encontrar unos 12 años después en la Suma de Teología. Y ya desde el principio, en el comentario de las sentencias, podemos notar que es completamente filosófica y completamente teológica a la vez la explicación de este modo de presencia. Parte de 3 textos de la Sagrada Escritura que son muy importantes en la tradición del pensamiento sobre este tema. Sobre todo el primero, un pasaje del profeta Jeremías, el capítulo 23, que habla de la omnipresencia de Dios, pero centrándose en el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Después también presenta un texto que no habla ya de la omnipresencia de Dios, sino de la omnipresencia del Hijo, pero considerada desde la contención. Es el texto del capítulo 1 de Hebreos, que habla del Hijo, que es resplandor del Padre, impronta de su ser, es el que sostiene con su palabra todas las cosas. Bueno, el Padre sostiene con su palabra todas las cosas, el Hijo, ¿no es cierto? Pero que sostiene las cosas, que las conserva en el ser. Y entonces, como explica ahí mismo Santo Tomás, este texto fundamenta la presencia del Verbo por doquier, es decir, de Dios, pero ya la segunda persona de la Trinidad. Y después en el cuerpo del argumento principal nos encontramos con el capítulo, un pasaje del capítulo 5 del Evangelio de San Juan, en el que dice Jesús que el Hijo obra en continuidad con la obra del Padre, continuamente, que es un aspecto importante del fundamento de este modo de presencia, justamente la continuidad de la acción. Porque la presencia, toda presencia exige inmediatez y continuidad, permanencia, duración. Entonces el Hijo obra en continuidad con la obra del Padre. Así que es un argumento perfectamente teológico en cuanto que se basa en pasajes mayores de la Sagrada Escritura.